esta investigación que le presentamos el día de hoy y que es la que concluye precisamente una serie de trabajos con respecto de los funcionarios que pues se organizaron prácticamente para exculpar a Grupo México de su responsabilidad en este desastre ecológico y que desde el sexenio pasado pues incluso cerraron el fideicomiso Río Sonora, le devolvieron los remanentes a Grupo México y dijeron que ya todo estaba saldado. Aquí mismo le hemos dado cuenta de que la actual administración ha interpuesto incluso una denuncia de carácter penal en contra de 2 subsidiarias de Grupo México y contra funcionarios que pudieran resultar responsables por haber simulado una remediación que no fue tal, porque la contaminación se encuentra en estos momentos a niveles muy similares a los que había al momento del derrame. Es decir, como si apenas hubieran ocurrido algunas semanas, esto por la ausencia de una remediación real. Si entramos de lleno ya a este tema, acompáñenos aquí a revisar. Río Sonora y Grupo México salpican a la UNAM 50 millones de pesos por trabajos incompletos. El Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora destinó 50 millones de pesos a la UNAM para que evaluara los daños ocurridos por el derrame de residuos tóxicos de Grupo México. La universidad encargó una parte del estudio a su Instituto de Ecología y a su vez, a un área no especializada en derrames mineros ojales que solo pudo comprobar la erogación de menos de 9 millones de pesos. La investigación universitaria confirmó graves daños al ecosistema, pero nada alertó sobre las afectaciones a la salud humana, no entregó todos los trabajos comprometidos y guardó silencio para convalidar la remediación del consorcio minero. Tenemos los documentos que dan cuenta prácticamente de cada aseveración que hemos venido haciendo, los montos, el convenio, cuánto se le destinó incluso al propio Instituto de Ecología, cuánto incluso erogó cada investigador. 4 investigadores son los que participaron y finalmente los documentos a los que la UNAM, los trabajos, los productos que la UNAM se comprometió a entregar y que finalmente solamente entregó 1 y que en ese sentido además guardó silencio cuando se cerró el propio fideicomiso. Ni siquiera se tomaron en cuenta los estudios que realizara la propia universidad. La universidad cayó y así prácticamente se cerró también este proceso de remediación durante el sexenio pasado. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, pudo comprobar la erogación de solo 8.699.912 pesos de los 14.597.500 que recibió para evaluar los daños del derrame causado por Grupo México en el río Sonora. La bolsa de recursos que se entregó a la máxima casa de estudios del país, sin embargo, fue mayor, de 50 millones que ejercieron otras dependencias universitarias. El convenio obligó además a la institución a guardar estricta y absoluta confidencialidad de los trabajos y sus resultados. Es decir, además la universidad, pues firmando este tipo de documentos de silencio ante temas que pues son de interés público como la propia contaminación, estos crímenes ambientales, estos desastres ecológicos, pues incluso la UNAM se comprometió pues a guardar silencio. Entre los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora se encontraba el doctor en Ecología César Augusto Domínguez Pérez Tejada, a la sazón director del Instituto de Ecología de la UNAM. Bajo sus auspicios se vinculó el fideicomiso con el instituto y particularmente con el recién inaugurado Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el llamado LANCIS. Lo anterior, sin que los investigadores adscritos tuvieran experiencia alguna en contaminación por derrames ni hubieran realizado trabajos en la zona. Por su parte, la institución académica se comprometió a una serie de productos y trabajos
que integrarían un diagnóstico ambiental y propuesta de remediación, reparación, compensación en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1 de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. Así es de manera clara cómo se llama el propio análisis que debería de haber integrado la universidad. Para ello, trabajaría el sistema ambiental regional, subsistema abiótico, subsistema biótico, subsistema económico e integración. En este convenio, del cual Contralínea posee copia, y vamos a solicitar a nuestros compañeros que por favor lo proyecten aquí en su pantalla, firmó por parte de Nacional Financiera Raúl Abraham Gómez Ramírez, en su calidad de delegado fiduciario. Por la UNAM aparecen las firmas de Carlos Aramburu de la Hoz, quien ostentaba el cargo de coordinador de la investigación científica, y Elena Centeno García, entonces directora del propio Instituto de Geología. Y es que los recursos se entregaron precisamente a este instituto por medio de 3 pagos a una cuenta de la UNAM, abierta en una sucursal del banco BBVA Bancomer. El convenio aceptado por la UNAM con la cláusula de estricta confidencialidad, sin embargo, nada dice de la posibilidad de alertar sobre la salud humana en caso de detectarse riesgos, como finalmente ocurrió. Decíamos, la universidad solo entregó como producto un informe final que tituló Evidencias de las afectaciones a la integridad funcional de los ecosistemas del río Bacanuchi y el río Sonora por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, avances del diagnóstico ambiental. El documento, aun con los limitados alcances que le marcó el propio convenio, sí evidenció un desastre para toda la vida de la región. Como ya le comentaba, finalmente ni siquiera sería tomado en cuenta para que en 2017 se cerrara el fideicomiso. La UNAM, decíamos, guardó silencio. Vamos a hablar ahora de los propios recursos. Ya le decíamos que se trató de 50 millones de pesos que el propio convenio establece se entregarían a la UNAM para la serie de trabajos que tendría que realizar. De esos 50 millones, 14.597.500 se le destinaron al LANSIS, a este laboratorio del Instituto de Ecología. Los otros 35.402.000 quedaron a cargo del Instituto de Geología. De la transferencia de recursos por la cantidad señalada, da cuenta el oficio IECO, diagonal SECTEG-ET, diagonal 012, diagonal 2022, emitido por la UNAM, del cual también tenemos copia. En el documento se señala el monto asignado al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, como parte del convenio de colaboración celebrado entre la UNAM y Nacional Financiera, fiduciaria del Fideicomiso Río Sonora, fue de 14.597.500 pesos. Y de esa cantidad, más de la mitad fue asignada a los rubros remuneraciones adicionales, 4.052.200, y otros servicios comerciales, 4.603.380 pesos. El desglose está contenido en el oficio IECO, diagonal SECTEG-ET, diagonal 013, diagonal 2022, del cual Contralínea también posee copia. Muy por debajo se encontraron otras partidas como artículos, materiales y útiles diversos con 1.849.000 o equipo instrumental con 1.367.000. El LANSIS en específico, este laboratorio, participaría en la delimitación del sistema ambiental regional, en el mapeo e integración de la información y en la determinación del estado base, así como en el establecimiento de indicadores de calidad y toxicidad del agua y el suelo. También colaboraría en la evaluación de afectaciones a la biodiversidad. Según es otro oficio del cual también poseemos copia, el IECO, diagonal SECTEG-ET, diagonal 014, diagonal 2022,
Fueron 4 los investigadores del LANXIS que participaron en los trabajos e investigaciones que se desarrollaron. Los doctores Luis Antonio Bojorquez Tapia, Ana Elena Escalante Hernández, Marisa Mazari Iriart y Ana Cecilia Espinosa García. Recibieron en conjunto 8,699,912 pesos por conceptos como honorarios, viáticos, pasajes aéreos, gastos de trabajo de campo, servicios de reparación, otros servicios comerciales, primas de seguros y fianzas, artículos, materiales y útiles diversos, mobiliario, equipo instrumental menores, equipo e instrumental y equipo de cómputo. De lo anterior dan cuenta 2 tablas tituladas Gastos ejercidos por investigadores, proyecto ECO-IE 456, que están también incluidas en un oficio del cual Contralínea posee copia. La UNAM no informó del destino del resto de los recursos entregados al LANXIS del Instituto de Ecología por 5,897,588 pesos. Además, la UNAM tampoco ha informado de otros productos que debió entregar con el propio cierre del fideicomiso en 2017, entre ellos una base cartográfica digital y una delimitación del sistema ambiental regional, para el que se destinaron 2 millones de pesos y que debía entregar en un plazo de 9 meses. También una modelación geoespacial dinámica y una plataforma de geovisualización por las que se le entregaron 3 millones y debía cumplir en un plazo no mayor de 12 meses. Pues es parte de esta falta incluso de entrega de productos de la propia universidad a la que se había comprometido. Otro dato que es importante señalar es que al momento de la firma del convenio, los investigadores del LANXIS, del Instituto de Ecología, no contaban con experiencia en el ramo, tampoco tenían a la región dentro de sus zonas de trabajo de campo. Había otras dependencias de la propia UNAM, con investigadores expertos en jales y derrames mineros, pero fueron ignoradas. Todo se entregó a la dependencia que entonces encabezaba César Augusto Domínguez Pérez Tejada, quien al mismo tiempo era integrante del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora. Pues es parte de lo que usted puede leer en este trabajo de mi autoría que le hemos venido presentando ya en varias entregas sobre esta supuesta remediación de Río Sonora luego de este desastre ecológico, y hoy revisamos el papel que ha tenido la UNAM en este asunto. Ya le detallamos el papel que tuvieron otras dependencias entonces del gobierno federal, como la propia Semarnat, la Profepa, la Cofepris, también la Conagua, con responsabilidades muy importantes hasta la fecha, porque hay documentos que no ha emitido. Y en ese sentido, también revisamos, por supuesto, el trabajo que sí entregó la Universidad Nacional Autónoma de México, aún con las limitaciones de estos trabajos que realizó, por lo que, así como está diseñado el propio convenio y también a quien se le dio esta tarea, con todas estas limitaciones, el diagnóstico de la UNAM da cuenta, y cito de manera textual, de manera clara y manifiesta, de profundos daños al estado base de los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las condiciones químicas, físicas y biológicas en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi. El documento establece, también de manera textual, evidencias concretas de daño al ambiente en la fase crónica exacerbada del derrame. Voy a citar porque finalmente se trata de lo que dice el propio documento con respecto de este desastre ecológico, el peor que haya ocurrido en la historia de México por derrames mineros. Dice: alteración adversa del estado base de los ecosistemas, que se manifiesta en las concentraciones de metales pesados mayores a los valores de fondo en suelo y sedimento en el río Bacanuchi a 6 meses y 1 año después del derrame, y el patrón de concentraciones máximas de metales pesados que se trasladan de norte a sur a lo largo del cauce del río Bacanuchi y del río Sonora durante un periodo posterior de 70 días al derrame. Afectación adversa al hábitat acuático
que se manifiesta en el cambio de la estructura poblacional de especies de peces endémicas y amenazadas. El cambio en la estructura poblacional se observa con la ausencia de estadios juveniles un año después del derrame. Deterioro de los ecosistemas ribereños, que se manifiesta en la alta mortalidad de árboles ribereños sobre el arroyo Tinaja 1, a 13 kilómetros al sur del represo Tinajas, un año después del derrame. Es decir, los peces dejaron de reproducirse y los árboles se murieron, aquellos que iban por la ribera de estos ríos. En el documento se asienta que el derrame de ese 6 de agosto de 2014 se esparció en su segunda fase aguda por 9 días. Constituyó, y dice de manera textual, una fuente de contaminación directa por el transporte de metales pesados en concentraciones letales a lo largo del cauce e indirecta por la removilización de metales pesados. Por otros 61 días se siguió esparciendo en su fase crónica exacerbada, de acuerdo con el propio documento. Cubrió así todo el cauce del río Bacanuchi y del río Sonora. 3 especies de peces, una de ellas endémica del desierto sonorense y que está clasificada como amenazada, dejaron de reproducirse. De hecho, el documento asienta. Se corrobora el cambio adverso inmensurable del hábitat de peces por el paso de la sustancia derramada. Al mismo tiempo, dice, se observa una alta mortalidad del arbolado en el arroyo Tinaja 1 a 13 kilómetros al sur del represo Tinajas. Incluso, 15 meses después de iniciado el desastre, en muestreos en agua superficial se observaron, y cito también de manera textual, concentraciones de aluminio, hierro y manganeso que rebasan los límites permisibles. Pero el daño no se detuvo ahí, pues el estudio de la UNAM identificó procesos de bioacumulación y biomagnificación dentro del área de influencia del derrame. Lácteos analizados presentaron concentraciones de arsénico y plomo mayores a las permitidas en estándares nacionales e internacionales. En frutas y verduras, cadmio. Además, arsénico en hígado y plomo en músculo en individuos de 5 especies de roedores. Cobre en sangre de individuos de 4 especies de carnívoros. Zinc en hígado de individuos de 2 especies de aves. Y decíamos, a pesar de los hallazgos documentados por la UNAM, el Fideicomiso Río Sonora se cerró sin tomarlos en cuenta. El comité técnico, entre los que se encontraba el director del Instituto de Ecología de la UNAM, aceptó el cierre. La Casa de Estudios incluso guardó silencio y tampoco argumentó nada. Decíamos, pues sí, se trata de un asunto que nos preocupa, que es por supuesto indignante, en el sentido de que de entrada, pues la UNAM no entregó todos los productos a los que se comprometió. No hay una rendición de cuentas clara sobre qué hizo con los 50 millones que le entregó el fideicomiso, el comité técnico del Fideicomiso Río Sonora. Y luego, lo que sí hizo y que revela una gran contaminación, finalmente no fue utilizado para evaluar el cierre o no del propio fideicomiso. Y en ese comité técnico estaba el director del propio Instituto de Ecología. Y resulta que el fideicomiso terminó cerrándose. ¿Cuántos años han pasado y apenas ahora se está tratando de que Grupo México inicie una nueva remediación, ahora sí auténtica, de este desastre? ¿Cuántos años que ha implicado pues la mortandad de flora, de fauna y las enfermedades causadas a personas que habitan la región y que tenían precisamente como actividades económicas la pesca y la agricultura y la ganadería? Qué desastre a la salud de las personas, a la economía de las personas y también al propio medio ambiente con este tipo de asuntos que decíamos pues resultan indignantes toda vez que no hubo ninguna remediación. Hoy está denunciado Grupo México,
pero me parece que junto con Grupo México se tiene que denunciar también a aquellos exfuncionarios que prácticamente se organizaron para exculpar a este Grupo México. Ya le habíamos dado cuenta en este espacio de responsabilidades de funcionarios, que incluso algunos de ellos después se fueron a trabajar a Grupo México, en Cofepris, en Semarnat y en la Conagua, pero en la Profepa también. Ahora estamos revisando la propia participación de la universidad. Como se recordará, el 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Más de 40,000 metros cúbicos de sustancias se derramaron sobre el arroyo Tinajas. De ahí pasaron al río Bacanuchi y finalmente al río Sonora. Lixiviados de sulfato de cobre acidulado se extendieron por 300 kilómetros de las corrientes de agua. El líquido dejó de ser apto para la vida. No solo quedó en riesgo la salud de las personas, sino su sustento económico. La mayoría de las familias de la región, recordemos, son campesinas con actividades económicas de siembra, pastoreo y pesca. Los residuos tóxicos penetraron el subsuelo y los ejemplares de las especies de la vida vegetal y animal que sobrevivieron terminaron siendo portadores de sustancias tóxicas. La incidencia de cáncer entre las personas se incrementó y varias tuvieron que sufrir amputaciones por falta de medicamentos en ese momento. Más de 24,000 personas directamente fueron expuestas al agua contaminada. El desastre natural produjo un dislocamiento del medio ambiente. Cauces y suelos, plantas y animales resultaron afectados. Entre las leyes que presuntamente se violaron se encuentran la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la de vida silvestre, la de cambio climático, la minera, la de pesca, la de aguas nacionales, la de responsabilidad ambiental y también la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Recordar que la aplicación de estos ordenamientos es responsabilidad, en primer lugar, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El Fideicomiso Río Sonora se constituyó con recursos aportados por dos subsidiarias de Grupo México, las responsables del derrame, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas. Se le asignó a este fideicomiso el número 80,724. Fue administrado por Nacional Financiera. Pues sí, señalar que este fideicomiso fue cerrado, decíamos, a principios de 2017 y el comité técnico avaló prácticamente el cierre. No obstante, las evidencias que había de los trabajos que sí hizo la Universidad Nacional Autónoma de México.